A través de ella podemos saber cómo es que será el tiempo y el clima en el lugar donde vivimos. Esta ciencia es más útil y necesaria en tus actividades diarias de lo que pensarías. Y es que gracias a los observadores meteorológicos, actores principales en esta travesía, podemos saber datos sobre la temperatura del aire, la velocidad y dirección del viento, la altura de las nubes y la cantidad de lluvia. Claro que para obtener datos precisos es necesario usar herramientas. No, herramientas mejor conocidas como instrumentos de medición meteorológica. Entre los instrumentos más importantes se encuentran el anemómetro. Este mide la velocidad del viento y, según el tipo, también la dirección. El barómetro de mercurio se utiliza para medir la presión atmosférica. Pero aún hay más. Por ejemplo, el heliógrafo se encarga de registrar la duración de brillo solar y el pluviómetro mide la cantidad de lluvia que cae en la superficie. Y por último, el satélite meteorológico, diseñado exclusivamente para recepción y transmisión de información. Los datos que proporciona son en su mayoría en tiempo real, especialmente imágenes. Gracias a esta información, es posible pronosticar dónde va a llover, si hará calor o frío, o qué tal estarán los vientos, entre otras cosas, sin perder de vista que si estamos atentos a esta información, lograremos incluso evitar pérdidas económicas, accidentes y por supuesto enfermedades. Continuamos en su programa Janampacha, los cielos andinos. Continuamos en su programa Janampacha, los cielos andinos. Julio Escudero, con esta vez estamos entrevistando a Manuel Chiriguana, él es meteorólogo. Con él estamos hablando de ese tema bastante importante que es relacionado con las actividades humanas. Manuel, ante la falta de estaciones meteorológicas y observadores meteorológicos, tú has planteado una solución bastante importante y se puede decir que novedosa, ¿no? Una idea desde mi punto de vista magnífica, por cierto, porque no solamente, en este caso, a estos ciudadanos los estás involucrando como parte del proyecto, sino que los estás educando y ellos a su vez están educando a todas las personas que los rodean. ¿Qué nos puedes hablar tú sobre el proyecto ROME? Que prácticamente es una idea que nació en algún momento por ahí de tu vida. Bien, bueno, un poco para cerrar la parte importante de la sección anterior acerca del comportamiento del clima en la localidad de Lima. Efectivamente, cada localidad en nuestro país tiene una forma de comportamiento atmosférico ya definido, ¿no? Ajá. Sin embargo, lo que hemos escuchado en estos últimos tiempos por los mismos pobladores es que esas condiciones ya no son las mismas. Y efectivamente, toda esta consecuencia del cambio climático ha originado que se esté haciendo pues un cambio, ¿no?, dentro de los parámetros ya establecidos que tenía el comportamiento del clima en algunas localidades. Sin embargo, el mismo agricultor que día a día trabaja con las condiciones atmosféricas para sus cultivos se ha dado cuenta de que las fechas que estaban establecidas para el sembrío o las cosechas no coinciden en realidad. Es ahí donde es importante generar estos conocimientos, no solamente en los niños, ¿no?, como sistema educativo, sino también en los pobladores, cómo es que la meteorología le permite tomar esas decisiones, pero de una manera científica. Lo que quizás venía de manera ancestral a través de los abuelos, ¿no?, con respecto a la agricultura y al estado del tiempo, pues el agricultor debe entender que esos cambios hoy en día son provocados por situaciones que está generando la misma industrialización también del planeta, ¿no? Entonces es importante que el agricultor conozca cómo influye la meteorología, las condiciones climatológicas en todo su trabajo de tierra y cultivo. Bueno, el proyecto ROME, Red de Observadores Meteorológicos Escolares del Perú, es un proyecto que nació en el año 2012. Y un poco como parte de la experiencia de mi trabajo como meteorólogo en la Fuerza Aérea, con 23 años en este conocimiento, a lo largo de todo el país, pude observar muchas situaciones con respecto a los puntos donde se generaban datos de información meteorológica. Ocurría que el Servicio Meteorológico cuenta con observadores capacitados por el Servicio Meteorológico y ellos son los que recopilan esta información. Pero en muchas de las visitas que desarrollé cuando trabajaba para el Servicio Meteorológico Nacional a estas estaciones,
empecé a darme cuenta de que en muchas ocasiones el titular, el observador titular, ¿no?, dejaba encargado al hijo mientras iba a hacer otras actividades, que eran obviamente necesarias porque no podía estar el observador perenne en la estación las 24 horas del día, y obviamente dejaba muchas veces encargado al hijo para que tomara los datos. Prácticamente un niño. Era un niño, obviamente, ¿no? Entrenado obviamente por el padre para que pueda tomar un dato y no se pierda la información, porque esa es la importancia de la meteorología, no perder la información. Y bueno, tomé atención cómo este niño, ¿no?, de una estación meteorológica que papá le había dejado encargado, desarrollaba las actividades. Y me dejó sorprendido porque el niño lo hacía tan bien, o sea, había sido entrenado de tal manera, de la manera correcta, y empecé a observarlo, cómo desarrollaba estas actividades. Y me puse a pensar, wow, imagínate, o sea, si a un niño le damos la información correcta de desarrollar una actividad y lo involucramos en esto, podría generar información. Así que con esa idea, en el año 2012 empezamos a desarrollar un piloto, ¿no?, en una institución educativa en Lima, recuerdo en Santiago de Surco, Colegio Jorge Chávez, donde hicimos un primer taller dedicado a estudiantes del nivel secundaria. Estamos hablando de niños, chicos de 12 años hasta los 15, 16 años, en técnicas de observaciones meteorológicas, para que puedan ellos observar qué es lo que ocurre en la atmósfera y registrarlo de manera técnica. Para este proyecto, conjuntamente con la Municipalidad de Surco, se les instaló una estación meteorológica, de tal manera que esa visión que se tuvo en campo, con la experiencia del observador meteorológico y su hijo, lo llevamos a la práctica. Y es así que en el año 2012 nace el proyecto ROME Perú, destinado a capacitar a los estudiantes como observadores meteorológicos. Pero la idea pues no era principalmente generar datos para hacer climatología y clima, sino darle esta herramienta de la meteorología, o sea, de la observación meteorológica, como una herramienta más para aprender a investigar. Porque recordemos que el primer paso de la investigación científica es la observación. Claro. Y en este trabajo de observador meteorológico, en esta capacitación, lo que hace el estudiante es utilizar sus sentidos para desarrollar observación del comportamiento del tiempo atmosférico. Claro. Y es cierto lo que tú dices, porque muchas veces se falla en esa partecita, ¿no? En esa parte de la observación, no se tiene muy claro ni el concepto ni la cualidad para hacer eso, ¿no? O sea, para observar. En esa parte, cuando hacen ese trabajo, desarrolla efectivamente, ¿no? O sea, porque todo realmente se basa en observación. Cómo está como dice, el cielo, cómo van las nubes, hay lluvia, no hay lluvia. ¿Cuántos parámetros en este caso los niños tienen que manejar? Bien, nosotros empezamos en el 2012 como proyecto piloto con los estudiantes del Colegio Jorge Chávez en Surco, haciendo las observaciones de los 5 elementos del clima, ¿no? Temperatura, humedad, viento, precipitación y presión atmosférica. Obviamente a esto acoplado a la observación sensorial de cantidad y tipo de nubes, fenómenos presentes, o sea, qué fenómenos se presentaban en el momento de la observación, ya sea niebla, neblina, ¿no?, o alguna precipitación, el viento, la intensidad y la fuerza del viento, y obviamente el registro de temperatura y los demás parámetros a través de la estación meteorológica. Pero lo más interesante de esta experiencia en el año 2012 fue que todos estos conocimientos, Julio, del viento, la temperatura, la humedad, ¿no?, elementos del clima, se trata en el programa curricular del colegio. Sí, claro. O sea, dentro del área de ciencia, tecnología y ambiente existen estos temas. Cuando propusimos el taller a este colegio, obviamente tuvimos que hablar en ese lenguaje pedagógico con el director de la institución educativa para que comprenda de que la meteorología como ciencia sí estaba involucrado en el conocimiento del estudiante. Claro, porque si no te decían que no. Es correcto, o sea, había que dar una fórmula de apertura para que esto pueda ser viable. Bueno, después de 3 días de capacitación de los estudiantes en técnicas de observaciones meteorológicas, salidas de campo, recuerdo mucho que fuimos a Pasamayo, ¿Ya? a Pasamayo, Pasamayo, sí, al norte de Lima. al norte de Lima,
para que los jóvenes observaran cómo era la formación de la niebla, ¿no? Y cómo podían ellos registrarlo. Así que luego de 3 días de capacitación tuvimos un resultado espectacular, porque los jóvenes habían desarrollado esas habilidades y se apasionaron tanto por el tema que tuvimos que formar el servicio meteorológico escolar para que los chicos que habían sido capacitados diariamente hagan el registro como lo hace el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Diariamente el reporte. Es que a los niños, cuando uno los involucra en algo, los involucra en el hacer, ellos responden muy bien, responden muy bien, te lo digo por experiencia. Cuando uno les involucra, yo en la experiencia que tengo, por ejemplo, con los talleres de ciencias también, ellos se entusiasman bastante, ¿no? Hacen, preguntan qué va a pasar, qué puede hacer tal cosa o no puedo hacer. Se involucran muy bien, muy bien. Efectivamente, y bueno, a raíz de esta experiencia, el año 2012, julio, iniciamos las actividades formalmente, ya juntándonos diferentes especialistas del área de la meteorología, medio ambiente, geografía y sobre todo pedagogos, docentes con la capacidad de transmitir estos conocimientos, obviamente por la pedagogía. Acabas de mencionar algo, especialistas meteorólogos, ¿cuántos? ¿No es uno solo? O sea, ¿cuántos? Bueno, discúlpame la ignorancia en el tema, no conozco cuántas especialidades puedan existir, ¿no? Sí, efectivamente, la meteorología tiene muchas ramas. Para hacer una pequeña analogía, ¿no? El médico, por ejemplo, se capacita obviamente, como oftalmólogo, ginecólogo, ¿no? Y diferentes áreas. La meteorología igual, o sea, uno sale de la universidad como meteorólogo, de la Fuerza Aérea como meteorólogo, pero hay diferentes ramas, ¿no? O sea, meteorología aeronáutica, sinóptica, agrícola, meteorología, a escala y muchas áreas más. Para nosotros era importante, obviamente no podíamos transmitir todos estos conocimientos a un estudiante, pero nos focalizamos en el área de lo que era observaciones meteorológicas. Solamente en esa área de la meteorología donde involucra que el observador desarrolle todas esas capacidades de indagación a través de los sentidos y a través de la correcta forma de recopilar datos instrumentales, ¿no? A través de los instrumentos. Claro, en este caso es el trabajo base, pero fundamental. Exactamente, ¿no? Es el fundamental. Es el trabajo, sin el observador meteorológico no hay nada. Es que ocurre de que para hacer un pronóstico el primer eslabón es el observador meteorológico, claro. Es el que observa lo que ocurre en superficie baja y posteriormente ya con la información satelital se puede comprobar todo lo que ocurre a nivel global. Entonces, tomando como experiencia ya en el 2012 el proyecto ROME, ¿no? Iniciamos las actividades en otras instituciones educativas. Al día de hoy, 2016, contamos con 45 escuelas ROME a nivel nacional y están trabajando actualmente en redes y generando información, no solamente en el contexto educativo como una herramienta de aprendizaje, Julio. En este momento, por ejemplo, vamos a ver imágenes del colegio Juan Velasco Alvarado, que queda allá en Canto Grande. Sí, en San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho, San Juan del Urigancho, sí. Efectivamente, en estas actividades que se desarrollaron en el colegio Juan Velasco Alvarado, en San Juan del Urigancho, donde tenemos al servicio meteorológico estudiantil, tienen y cuentan con una estación meteorológica y estudiantes capacitados como observadores, quienes brindan esta información a toda su comunidad, ¿no? De cómo se encuentra la temperatura, la humedad, la presión atmosférica y también la radiación ultravioleta. Ahora, ¿ellos están enlazados con las otras 45 estaciones? Exactamente, todos están enlazados, ya sea de manera a través de las redes sociales, porque ellos informan a través de las redes sociales las condiciones del tiempo de su distrito. Quizás la conversación inicial, ¿no, Julio? Qué difícil hacer el pronóstico en diferentes distritos cuando no se cuentan con estaciones. Claro. Pues el proyecto ROME no solamente apunta a desarrollar la meteorología como una herramienta pedagógica para la indagación científica, sino que contribuye, es la palabra correcta, y con la información hacia la comunidad. ¿Qué quiere decir? El estudiante no solamente aprende, sino también desarrolla responsabilidad social, porque ahora, desde muy pequeño está brindando información. Claro. Y ahora, esa estación, de acá a 10 años, a 15 años, te va a poder dar un estudio del clima de ese lugar.
Qué rápido aprende, Julio, te felicito. Gracias. Efectivamente. ¿Será porque es de San Martín? Efectivamente, ¿no? Es correcto. La información de cada estación meteorológica estudiantil que se encuentra a nivel nacional hoy en día está generando información validada que posteriormente va a servir para entender el comportamiento del clima en su localidad. Muy bien. Regresamos dentro de unos momentos. Mientras, en tanto, vamos viendo algunas imágenes del colegio Juan Velasco Alvarado. Regresamos. Ya regresamos con su programa Janampacha, los cielos andinos. La antena, donde tienen los sensores, sensor de temperatura, sensor de humedad, de fuerza y dirección del viento, sensor de presión atmosférica. Y luego toda esa información se canaliza en este data logger, que es el centro receptor de toda la información. Como ustedes ven, se comunica de manera inalámbrica, tiene un alcance de 100 metros desde el punto donde está instalada la antena. O sea, los chicos no manipulan absolutamente para nada el sistema receptor, ¿correcto? Bien. Para que los chicos puedan trabajar de manera correcta con los datos, este data logger se conecta a una computadora a través de un puerto USB. Esta información del data logger ha pasado al software. Y entonces, ¿qué sucede? Todo lo que estamos viendo en el data logger lo vemos de manera digital a través del software, o sea, en tiempo real. Bien, esta estación meteorológica se trabaja a través de 5 elementos importantes, bueno, los 5 elementos del clima, y nos mide la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, los vientos y las precipitaciones. Luego tiene un sensor para medir la cantidad de radiación ultravioleta y un luxómetro para medir la cantidad de energía calorífica. Luego también nos permite tener el dato de presión atmosférica, ¿correcto? Que es importantísimo para poder ver las condiciones del estado del tiempo y cómo va cambiando. Bueno, esta estación, como ustedes pueden ver, se comunica de manera inalámbrica con el data logger. O sea, el estudiante no tiene que acercarse para nada. Las estaciones que están en provincia están alejados igual. O sea que si hubiera una tormenta eléctrica, el estudiante no está acercado para nada a la estación. Unas buenas, cordiales tardes, parte mía, de mi compañero, de todos mis compañeros. Y en este momento les quiero invitar para pasar a la dirección a ver el data logger para poder hacer nuestro reporte meteorológico. Hablaron en este caso la hora establecida. Para ustedes, ¿cuál es la hora establecida? Era establecida en este momento de las 4 de la tarde, pero como se ha pasado un poco, ya pues lo veremos. A ver, Onina. Ya, en este momento nosotros lo primero que hacemos es ver la temperatura, que es 25.1 grados Celsius, que mi compañero lo está apuntando para hacer el reporte meteorológico en las planillas que está adentro y fuera de la institución educativa. También nosotros tomamos la fuerza del viento, que viene del cuadrante sur a 14.4 kilómetros por hora.